20% del crudo mundial atraviesa el estrecho de Hormuz cada día. Es la arteria principal del comercio energético y hoy se encuentra bajo una presión geopolítica sin precedentes. Las tensiones entre Estados Unidos, Irán e Israel han dejado de ser ruido diplomático para convertirse en un factor de repreciación de activos a escala global. Para quien gestiona patrimonio, un petróleo al alza significa desabastecimiento controlado, asfixia logística y una erosión inmediata del balance. Quienes operan con criterio ya están moviendo sus fichas. El resto verá cómo su poder de compra se diluye mientras intenta entender qué sucedió con su estructura de costos. Hoy traducimos la tensión geopolítica en decisiones financieras ejecutables. La volatilidad en el Golfo Pérsico ingresa directamente en el estado de resultados de tu empresa y de tu hogar. En el mercado peruano la brecha es crítica. Su consumo es más de 250.000 barriles diarios, frente a una producción local que apenas alcanza los 40.000, más menos. Esta dependencia estructural de la importación traslada cualquier oscilación de los terminales de Bloomberg a tus facturas domésticas en moneda local de forma casi instantánea. No se trata de especular sobre el precio futuro, sino de aceptar que la exposición hoy es total y que el mercado energético no perdona la falta de previsión. Quien ignora esta métrica permite que factores externos gobiernen su liquidez, perdiendo el control sobre el margen operativo que tanto esfuerzo costó construir. La anticipación es la única defensa real ante una variable que ya está encareciendo cada eslabón de tu cadena de valor, desde el transporte pesado hasta el costo marginal de la electricidad en la industria. La secuencia del mercado es inflexible y no admite interpretaciones subjetivas. El alza del crudo dispara el precio de los combustibles, lo que eleva automáticamente los fletes y termina impactando en el precio final de cada insumo que cruza la frontera. Es física económica aplicada al balance de tu negocio. En este escenario, la movilidad operativa deja de ser un gasto corriente para convertirse en un riesgo financiero que debe ser gestionado con precisión. Debes auditar la eficiencia de cada ruta y la capacidad de tu estructura para absorber estos incrementos sin destruir el margen neto. Si tu modelo de negocio depende de la logística intensiva, el incremento del petróleo actúa como un impuesto silencioso que drena tu flujo de caja segundo a segundo. Este diagnóstico es el que define tus prioridades inmediatas. No puedes esperar a que el IPC oficial te confirme lo que tus facturas ya te están gritando. La transmisión de precios al consumidor final es un proceso delicado. Si lo haces tarde, pierdes capital. Si lo haces mal, pierdes al cliente. Por ello, cuantificar el impacto ahora es la diferencia entre liderar el mercado o ser arrastrado por él. Evalúa qué porcentaje de tus costos operativos está anclado al precio del barril y prepárate para una contracción de la demanda en sectores no esenciales. Porque cuando el combustible sube, el ingreso disponible de tus clientes se desplaza hacia la supervivencia, no hacia la expansión. En una dislocación del mercado, el capital se transfiere de los desprevenidos a los posicionados. Es imperativo vigilar el rendimiento real de tu renta fija y de tus ahorros en efectivo. Si la inflación trepa por encima de tus cupones de interés, no estás manteniendo tu riqueza. Estás financiando la pérdida de tu propio poder adquisitivo. La estrategia inteligente busca activos que capturen valor en este entorno de volatilidad, identificando sectores que funcionen como coberturas naturales, como la infraestructura logística avanzada o las energías alternativas que ven acelerada su adopción ante el encarecimiento del fósil. La ventaja competitiva pertenece a quien utiliza el dato económico para proteger el capital, reconociendo que el petróleo es el único indicador líder de la inflación futura. Si logras posicionar tu cartera en activos que mantengan correlación positiva con las materias primas, estarás construyendo un muro de contención contra la erosión patrimonial. No es momento de ser un espectador pasivo de las noticias.
Es momento de ser un arquitecto de tu propia seguridad financiera, ajustando la asignación táctica de tus activos antes de que la prima de riesgo se vuelva prohibitiva para el inversor promedio. La teoría es ruido. Si no se convierte en ejecución disciplinada, el protocolo para estabilizar tu patrimonio hoy mismo comienza con una auditoría de liquidez agresiva. Proyecta un incremento sostenido en tus costos logísticos y si el flujo se contrae más allá de tu umbral de seguridad, activa de inmediato un plan de preservación de caja. Revisa cada acuerdo de suministro y detecta las cláusulas de traslado de costos. Redistribuir el riesgo operativo es una tarea de gestión, no de azar. Para carteras de mayor volumen, es el momento de evaluar instrumentos de cobertura profesional, como los contratos forward o la diversificación hacia sectores de energías renovables que ofrecen estabilidad frente al caos del crudo. La eficiencia operativa debe ser tu nueva obsesión. Cada galón de combustible ahorrado y cada ruta optimizada es capital que se queda en tu balance. Finalmente, establece disparadores de contingencia claros. Define un precio objetivo del crudo y al alcanzarse, activa automáticamente tus protocolos de protección sin dudarlo. El éxito financiero en tiempos de crisis no se basa en la suerte, sino en la ejecución implacable de un plan previamente diseñado. Para liderar con autoridad, ya sea ante un comité de finanzas o tu propio análisis privado, debes manejar una estructura de control rigurosa. Empieza reconociendo que el impacto del crudo en tu costo operativo es una métrica viva que debe ser reportada semanalmente. Establece un umbral de alerta claro. Si el precio supera el nivel crítico, la cobertura se activa de forma parcial y automática para proteger el margen de maniobra. La reducción del gasto discrecional y el ajuste preventivo de márgenes no son señales de debilidad, sino de una gobernanza financiera robusta que prioriza la supervivencia y el crecimiento a largo plazo. El estratega no espera a que la crisis sea evidente para todos. La gestiona mediante protocolos que eliminan la emoción de la toma de decisiones. Llegar a este nivel de análisis es lo que separa a quienes simplemente tienen dinero de quienes poseen un patrimonio protegido por el criterio. Si buscas operar con esta precisión y dejar de lado los impulsos del momento, este es tu espacio. Suscríbete. Aquí construimos el criterio necesario para ejecutar en los mercados más complejos.